Bendiciones, bendiciones hermanos, buenas tardes. Hoy día miércoles 17, parece que es 17 de marzo. Estamos a 17 de marzo. Le doy las gracias al Señor por la oportunidad que Dios me da de poder compartir la palabra. Saludo a todos aquellos que están viendo este programa o los que van a ver este programa. Quiero empezar con una oración, dar las gracias al Señor por este día, porque cada día son nuevas sus misericordias. Si estamos vivos porque Dios tiene misericordia. Hoy día vemos que personas creyentes, pastores, han tenido la enfermedad del COVID, algunos han podido salir a flote, han podido recuperar su salud, pero otros no. Otros han partido de la presencia del Señor, así que si estamos hoy día viviendo un día más de vida, debemos dar gracias al Señor. Amado Padre, quiero darte las gracias por este día, porque tú permites una vez más que estemos vivos. Gracias por el aliento que tú nos das. Gracias porque sin ti, Señor, realmente no podemos hacer las cosas, Señor. Yo te pido la ayuda de tu Espíritu Santo, que me ayude a enseñar tu palabra, ya que es tu palabra, fue inspirada y fue escrita por hombres que tú escogiste, Señor. Bendigo una vez más a mis hermanos que van a ver este mensaje, esta enseñanza. Sé tú bendiciendo sus vidas, edificándolos, Señor, conforme a tu plan y tu propósito. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, para mí es importante empezar con un estudio. Quizá va a ser el estudio más largo y más extendido y quizá el más necesario. ¿Por qué? Porque es un tema que es central en la Biblia, un tema central. Y quiero empezar con Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 14. Quiero empezar con esta porción bíblica. Este estudio que vamos a tener, bueno, en este momento mi esposa no está de viaje, pero vamos a seguir este tema, esperando que usted se le pueda despertar el deseo de conocerlo más. Es un tema muy trascendente. Mateo 24, 14 dice: y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es importante entenderlo, porque en el versículo 3 del mismo capítulo Mateo 24 dice: y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo será esto y cuál la señal de tu venida y de la consumación de la era o del fin del tiempo? Y lo que marca el fin de esta era, de este tiempo que pareciera extenderse, porque ya esto hace 2000 años fue escrito y mucha gente cristiana esperó esto. O sea, mucha gente, sí, cristiana, esperó esto. Estaba pensando un poco también en los judíos todavía siguen esperando el Mesías, pero mucha gente esperó el retorno de Jesucristo y han pasado aproximadamente 2000 años. Pero lo que pone término a todo lo que nosotros hoy estamos viendo, si nosotros vemos guerras, alarmas, peste, nación contra nación, hambre, terremoto, dice que son principios de dolores. Hoy día estamos viviendo principios de dolores, y en el fondo la humanidad siempre ha tenido principios de dolores, porque me acuerdo ahora que a principios del siglo XX, los años 900, vino la peste española, vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, vino la crisis económica, y pareciera que era inminente que a lo mejor Jesús viniera en esa época, y la gente estuvo expectante de eso, pero han pasado ya bastante tiempo. Pero lo que marca el inicio, el término y el inicio de algo es la predicación del reino. Dice: entonces vendrá el fin. Dice: cuando dice, y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a las naciones. O sea, Dios quiere dejar un testimonio a todas las naciones que no conocen el evangelio, cosa que cuando venga el juicio Él pueda decir que a ustedes se les predicó el evangelio pero no quisieron oír. O sea, Dios siempre deja un testimonio para que el hombre pueda encontrar la manera de conocer a Dios y arrepentirse de sus pecados. Así que voy a empezar con este versículo que habla del evangelio del reino. Por lo tanto, si Jesús
pone como inicio, como término y como inicio, porque más abajo dice, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, o sea, va a venir la gran tribulación, porque una vez que sea predicado el Evangelio, ya habla de Judea en el versículo 16, cuando dice entonces los que estén en Judea, ya hablan de un lugar geográfico, habla de persecución de Israel, y habla que si esos días no fueran acortados por causa del escogido, nadie sería salvo. Entonces es importante entender esto. Entonces, ¿qué es lo que termina y empieza? Es el reino, la predicación del reino. Y muchas veces, quizá alguna vez usted ha escuchado esta palabra en alguna iglesia o en algún predicador, y en cierta manera, todos de alguna manera no conocemos profundamente qué es lo que es el reino. Entonces, mi objetivo es poder empezar un estudio, quizás va a demorar bastante tiempo, pero es importante que usted esté todos los días miércoles presto a aprender. Yo también estoy aprendiendo, no lo sé todo. Y vez tras vez es bueno repetir las cosas, volver a refrescar la mente, volver a refrescar para qué vino Dios, qué cosas hizo, cuál fue el objetivo. Entonces vamos a definir la palabra reino. La palabra reino en el griego, en el idioma original del Nuevo Testamento, usted sabe que el idioma original del Nuevo Testamento fue escrito en griego. En griego es Basilea, que traducida en español significa gobierno, dominio, señorío y autoridad. Es un gobierno. Entonces aquí es un gobierno, es señorío, es dominio y es autoridad. Es un lugar de influencia. Cuando usted va, o cuando antiguamente se esté en las monarquías, usted tenía que entrar a un territorio, ese territorio le pertenecía a un rey. Todo lo que estaba dentro del territorio, personas, animales, edificaciones, todo, la tierra misma le pertenecía al rey. Entonces cuando nosotros entramos al reino de Dios, entramos a un lugar de gobierno, un lugar de propiedad de Él. Y obviamente que nosotros somos propiedad de Jesucristo, porque la Biblia lo dice. No porque nosotros seamos personas buenas, sino porque Dios nos compró. Somos herederos del reino. Dios nos llamó a su reino, nos compró para que participáramos de su reino. El reino tiene un territorio y tiene un rey. Cuando hablamos del reino de Dios, nos estamos refiriendo al derecho que Dios tiene, primero por creación, porque Dios creó todas las cosas, y segundo por redención, porque Dios nos compró con su sangre. La palabra redención siempre quiere decir un precio que se pagaba antiguamente los esclavos. Cuando se vendían los esclavos, uno tenía que pagar algo para que el esclavo fuera liberado o pasara a propiedad del que lo compró. Bueno, en este caso, Dios envió a su Hijo, derramó su sangre, nos compró con su sangre, nos quitó ese yugo de esclavitud y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esto es una verdad bíblica y es una verdad que tenemos que experimentar, porque muy pocas veces experimentamos lo que dice la Biblia. No es solamente un conocimiento, o sea, Dios nos pone en un ambiente espiritual de bendición. Dios nos pone en un lugar de ambiente de bendición, que es el reino. Porque en el reino hay justicia, paz y gozo. Justicia, la paz que necesitamos diariamente, y el gozo, un sentimiento de alegría, no de alegría, sino de un bienestar interno. Entonces, Dios nos pone en ese reino. Dice, actualmente el agente del reino en la tierra es la iglesia. O sea, nosotros somos los embajadores del reino. Entonces, para hablar del reino, usted tiene que conocer el reino. Usted no puede hablar de algo que usted no conoce. Es como que usted mandara a un embajador de Bolivia sin que él fuera boliviano o estuviera viviendo en Bolivia, o un chileno. Tiene que conocer a profundidad el país, tiene que conocer a profundidad las leyes de ese país, las leyes en todos los ámbitos. Debe tener una buena representación hacia afuera, tiene que ser una persona diplomática, tiene que tener varias cualidades de una persona que es embajador de un territorio. Usted sabe que cuando se instala una embajada fuera del país de origen, ese es el territorio de ese país, ya sea de Colombia, de Chile, de Venezuela.
Bueno, nosotros, la iglesia, es el agente que estamos representando el reino. Entonces ahora, ¿qué nos queda a nosotros por hacer? Conocer ese reino, conocer las leyes del reino, conocer los propósitos del reino. Y este estudio para que nosotros podamos entender, yo sé que a lo mejor no lo vamos a entender todo inmediatamente, nadie puede entender las cosas así tan rápido, pero vamos a tratar paulatinamente y voy a hablar pausadamente para que podamos entender. Entonces, ¿qué es lo que somos nosotros? Somos agentes del reino en la tierra. La iglesia está comisionada, enviada. ¿Para qué cosa? Para proclamar, hablarlo y establecer el reino de Dios. Dos cosas la iglesia tiene que hacer hoy en día. Primero, está comisionada para proclamar. Proclamar es hablar, decir. Y después, establecer el reino. Primero tenemos que anunciar el reino y después tenemos que establecer el reino. Ahora, ¿cómo se establece el reino de Dios? Y quizá a lo mejor me voy a adelantar un poco. Usted sabe que hay dos reinos que se contraponen. Dos reinos. En Mateo capítulo 12, verso 25 al 28, todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Hay un reino de tiniebla y de oscuridad. Es un reino donde el que gobierna es el Satanás y sus secuaces, y el que se opone enérgicamente al mensaje del reino es la persona que está, la entidad espiritual que constantemente está oponiéndose, resistiendo, poniendo obstáculos, nos hace desenfocar, nos pone impedimentos, nos limita, porque él no quiere que la gente escuche, no quiere que este mensaje sea conocido por la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando la gente, a través del Espíritu Santo, puede entender y saber a qué Dios nos llamó, qué es lo que hizo, la gente va inmediatamente, obviamente, a rendirse a los pies de Cristo, va a convertirse al Señor y ya no va a ser su propiedad. Porque le dice que los que antes estaban destinados a estar bajo el yugo de Satanás. Aquí en 2 Corintios 4 dice claramente, 2 Corintios 4:4, el cual es el Dios de este mundo, cegó la mente de los incrédulos. ¿Quién sigue la mente de los incrédulos? El Dios de este mundo. Cegó la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria del Mesías, quien es la imagen de Dios. O sea, al proclamar el reino, al proclamar la palabra, nosotros estamos dando luz a las personas. Inmediatamente cuando se da la luz, usted puede ver si usted está mal peinado, si usted está sucio, si usted está vestido desaliñado, si su prenda no combina. O sea, la luz nos enseña cómo nuestra condición. Entonces cuando viene la palabra del reino, viene la luz. Satanás, ¿qué es lo que hace? Dice que cegó la mente, pone oscuridad, pone un velo en la mente de los hombres. Por eso que algunos atacan este mensaje, algunos lo ridiculizan, otros son indiferentes, porque detrás de ese rechazo está obviamente el enemigo tratando de que este mensaje no sea proclamado y mucho menos establecido. Porque tenemos que llegar nosotros a establecer el reino, a que tu vida, mi vida, tu familia, la iglesia, sea un representante fidedigno del reino de los cielos. ¿Y cómo establecemos el reino de los cielos? En base al poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, hermano, no podemos establecer el gobierno de Dios acá en la tierra. Y usted me va a decir, pero ¿cómo, pastor? Bueno, busquemos acá en Mateo capítulo 12, verso 28. Pero si por el Espíritu de Dios hecho yo fuera los demonios, entonces llegó a vosotros el reino de Dios. ¿Qué es lo que establece realmente el gobierno de Dios acá en la tierra? Es el poder del Espíritu Santo.
Sin el poder del Espíritu Santo, nosotros no podemos establecer el gobierno. Podemos proclamarlo, pero no establecerlo. Porque el reino, hay un conflicto constante de oposición, donde el enemigo trata, se opone, resiste, desvía, turba, desenfoca. Y usted y yo necesitamos un poder sobrenatural. Sobrenatural. Por eso es que cuando nosotros leemos en Hechos 1.8, en Hechos 1.8 dice: y me seréis testigos cuando venga sobre vosotros. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos establecer el reino de Dios. Dice acá, Hechos 1.8, pero recibiréis poder. Ahí la palabra poder es dunamis, cuando venga sobre vosotros. No dice dentro, dice sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que establece realmente entonces el reino de Dios en la tierra? Es el poder del Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad. Es el Parácletos, el que está enviado a hacer la obra redentiva tuya, mía, de la familia, de la iglesia y de la humanidad. Sin ese poder no podemos hacer nada. Solamente vamos a hablar un pensamiento, una ideología cristiana, pero la unción del Espíritu Santo. Quizá me voy a detener un poco acá. Jesús, para poder hacer lo que hizo, necesitaba estar lleno del Espíritu Santo para poder proclamar el reino. Si usted lee los evangelios, Jesús tuvo que ser bautizado en agua, y cuando desciende dice que bajó el Espíritu Santo como una paloma y fue llevado al desierto para ser tentado. Pero cuando volvió, dice que volvió en el poder del Espíritu. Vino con el poder del Espíritu. ¿A qué cosa? A establecer el reino de los cielos. ¿Y cómo se establecía el reino de los cielos? ¿Cómo tenemos que hacerlo nosotros? Tenemos que aspirar, porque este es el molde. Jesús es el prototipo. Es el ejemplo. Mire lo que dice en Mateo capítulo 4. Dice, verso 23. Mateo 4:23. Y recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando, ahí está, proclamando, eso es lo que tenemos que hacer, el evangelio del reino. ¿Qué es lo que proclamaba Jesús? El evangelio del reino, o sea, del gobierno. ¿Y cuáles eran las manifestaciones del reino? Sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. O sea, que cuando viene el reino, cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre nosotros y empezamos a proclamar, establecemos el reino, y van a haber señales y prodigios que van a venir, si le creemos. Y en este tiempo, hermano, tenemos que ejercer nuestra fe. No hacer caso en cierta manera a nuestros sentidos. Proclamar realmente lo que cree en nuestro corazón. Si usted cree que Dios tiene el poder de sanar toda enfermedad, bueno, usted va a recibir conforme a su fe. Porque Dios no avergüenza a aquellos que creen. No serán confundidos ninguno de los cuantos en Él confían, dice la palabra. Si usted cree que Dios va a obrar más allá de eso, porque es el Evangelio. Nosotros, quizás no sé si a usted le pasa, pero usted se ve limitado, que fracasa, que avanza, que lucha, pero no entendió que detrás de eso hay un poder que usted lo lleva a ser más que vencedor, y es el poder del Espíritu, quien lo lleva a poner más que vencedor. No es un poder innato en nosotros. No hay ninguna capacidad humana de poder vivir la vida cristiana, solamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita con su fuerza para levantarnos, vivir una vida sin pecado, y segundo, establecer el reino de Dios acá en la tierra. Porque ese es el mensaje que Jesús quiere que prediquemos. Y será proclamado el evangelio del reino para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué tenemos que nosotros conocer? El evangelio del reino. Y esto es un tema extenso. Pero ¿cuántas iglesias hoy día están viviendo el reino? ¿Cuánto nosotros podemos decir estoy viviendo el reino? Estoy viendo la manifestación del reino. Estoy viendo que cuando yo estoy orando, la gente está siendo sanada, está siendo liberada.
Y quizá a lo mejor con la pandemia a lo mejor ha entrado como un espíritu de conformismo o de estar en las casas. Debemos preguntarle a Dios cómo yo puedo operar ese poder milagroso. Mire, podemos ser a través de estos medios, podemos ser a través de una llamada telefónica, podemos ser a través de WhatsApp. Usar los medios en este momento para extender el reino, para orar por los enfermos. Y créale a Dios, hermano. Cree que Dios a usted lo va a usar, sí a usted. Porque siempre pensamos que somos las personas menos adecuadas o menos preparadas. Si usted cree y si usted es lleno del Espíritu Santo, Dios lo va a usar a usted. Porque no debemos pensar que, ay, que me falta, que no. Si usted cree en el Señor, cree en su palabra y es lleno del Espíritu Santo, vive una vida de acuerdo a la palabra, Dios los va a usar y tiene que disponerse a ser usado. Entonces, ¿cuál es el evangelio que removía a cuántos estaban ahí? Es el evangelio del reino de los cielos. Así que, ¿cuál es el agente del reino de los cielos acá en la tierra? La iglesia, nosotros. Entonces tenemos que proclamar, establecer el reino de los cielos. La iglesia no es una autocracia, gobierna por un solo hombre. No hay un papa evangélico. No hay ninguna cabeza en la iglesia. La única cabeza es Jesucristo en la iglesia. Esa es la cabeza. No hay ningún ser humano que tenga ese lugar. La iglesia tiene una sola cabeza que es Jesucristo. Entonces tenemos que decir autoridad. Cuando se diga el pastor es la cabeza, no. El pastor es la autoridad de esa congregación. Pero la cabeza es Cristo. No es una democracia que el pueblo gobierne. No es que nosotros pongamos las leyes, nosotros pensemos lo que queremos hacer. Y esto es a nosotros, a las personas que llegan al Evangelio, les cuesta entender esto, porque como vivimos de una vida vieja, a nuestra manera, con tantos pensamientos, tantos criterios, que cuando llegamos a la iglesia pensamos que esas cosas pueden seguir funcionando, y no es así. Cuando tú llegas a la iglesia tienes que empezar a renunciar a esa autodeterminación, autosuficiencia y someterte en obediencia voluntaria a otra autoridad superior, que en este caso es Jesucristo. Eso cuesta, hermano, cuesta mucho, porque nuestra carne, nuestra naturaleza humana, se opone constantemente a lo que Dios nos pide. Que no quiero, que no puedo, que más tarde, que más rato. Y vamos constantemente a veces posponiendo lo que Dios nos está ordenando hacer. Ese es el pecado de posponer. O esa es la palabra, tiene una palabra rara, procrastinación. Es posponer cosas. Entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia, a una congregación, debemos empezar a entender un principio necesario para poder gobernar y establecer el reino. Obediencia. Obediencia. Perfeccionar nuestra obediencia. Y Dios va a permitir en algunas ocasiones situaciones dolorosas, situaciones conflictivas, situaciones difíciles, donde pareciera que tú estás perdiendo, renunciando a tus derechos, y no es así. Tú estás entrando en la obediencia de Dios, a la autoridad delegada, primero la autoridad divina, a la autoridad de su palabra y a la autoridad delegada de Dios. Cuando nosotros andamos en ese orden, cuando entendemos que la iglesia no es una democracia, aquí yo no puedo poner a las personas que a mí me agradan, que me gustan, no, aquí Dios pone, el que quiere. Dios es el que pone la congregación, no somos nosotros, no es porque yo le caigo bien al pastor o porque a lo mejor las cosas se hicieron de esa manera. No es así. Dios tiene una manera de hacer las cosas totalmente diferente como nosotros a veces la pensamos. Y ahí cuando muchos cometen los errores. Vamos acá a leer un versículo, si que lo encuentro. Aquí, no. Voy a leer cuando, estoy buscando cuando Dios le habla a poner a Josué. Dice, ponga Jehová
un varón en la congregación. Bueno, estoy buscando ese versículo para que nosotros podamos entender, hermanos, que Dios es el que pone en la iglesia. Dios pone un pastor. No es que, bueno, hay pastores que se autoproclaman. Hay pastores que se autonombran. Y eso es un error. Usted tiene que ser puesto por una autoridad delegada, a no ser que Dios lo llame de una manera soberana, pero aún así usted tiene que estar sujeto. Acuérdese que Pablo, cuando recibió el Evangelio, él después de 14 años fue a hablar y compartir lo que él había recibido, por si estaba bien o no, pero se dan cuenta que era lo mismo que ellos estaban predicando. Pablo vino por revelación. El Evangelio de Pablo fue por revelación. Los apóstoles tuvieron la experiencia, la gracia de poder compartir con Jesús en carne, pero el apóstol Pablo fue por revelación. Bueno, le debo ese versículo porque es importante entender esto. Bueno, un versículo parecido. Dice aquí en Deuteronomio 17:15: solamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios haya escogido. Dios es el que escoge, Dios es el que pone. En una iglesia bien establecida, con una buena doctrina, Dios es el que pone. Y obviamente los líderes reconocen eso, porque también tenemos que ver a un cuerpo, reconocer también. Dios pone, pero también Dios le da la gracia a los demás ministros de reconocer el llamado y se puede orar por esa persona y se puede enviar, como lo hicieron en Hechos capítulo 13. Bueno, entonces la iglesia no es una democracia. No es que yo tenga que mi opinión valga algo. Mi opinión tiene que ir basada en la palabra. Mi opinión tiene que ser inspirada para edificar, porque muchas veces los hermanos inconscientemente o conscientemente, no sé, opinan cosas que no están basadas en la palabra. Opinan ciertas cosas. Pero nuestra opinión tiene que ser algo que edifique, algo que traiga edificación a la iglesia, no división, no contienda, no pelea. Porque el problema pasa que en las iglesias, cuando no se entiende que hay un gobierno de Dios y que Dios pone un pastor, generalmente la gente trata de que el pastor haga ciertas cosas o que no haga ciertas cosas y empieza una lucha de poder. Entonces se divide el grupo. Y no es eso, hermano. No es eso. La iglesia no es así. Cuando empezamos a hacer esas cosas, hermano, estamos como lo hace el mundo. Vamos a empezar a tener nuestro grupito, y nuestro aquí, nuestro allá, y el propósito y el plan de Dios se va a diluir. Por eso es importante entender el principio de autoridad. Yo digo sinceramente, he conocido pocos cristianos que entiendan este principio. Porque este principio, si no se establece bien en nosotros a veces podemos provocar división, consciente e inconscientemente, porque no entendemos que cuando yo llego a un lugar, yo tengo que sujetarme a lo que ya está establecido, siempre y cuando sean cosas sanas. Obviamente tú no te vas a sujetar a cosas que vayan en contra de ti, en desmedro tuyo o de tu familia, ¿no? Hablando de cosas sanas. Si tú vas a una iglesia, tienes que sujetarte a ese orden. Si no te gusta esa iglesia o esa congregación, busca otra, donde tú puedas desarrollarte, estar siempre bajo autoridad y tú puedes ir creciendo en el Señor. Dios siempre va a poner un buey viejo con un buey joven. El buey viejo en este caso sería el pastor, para enseñar al buey joven a cómo llevar la carga, cómo abrir la tierra. Porque para abrir la tierra se necesita fuerza, se necesita andar en una dirección, no se necesita andar así a tonta y a loca. Entonces, siempre Dios nos pone, y también la autoridad es para edificación y es para protección. Le pongo el caso, la autoridad de los padres es para proteger a sus hijos. El padre, el que está mirando si el hijo está desarrollándose bien, si está haciendo las cosas bien, le enseña los modales, lo proyecta. Pero Dios siempre pone a personas bajo autoridad. Y ese es el principio que yo no veo a veces en la iglesia. Hoy día, con la apostolitis y con tantas otras cosas que nosotros vemos, se pierde ese sentido de autoridad. Entonces, como a mí no me pareció, como yo pienso diferente, como que a lo mejor algo se está haciendo mal,
Yo establezco mi propio conocimiento, mi manera de ver, y establezco otra congregación. Y viene la división. ¿Y usted cree que eso le agrada a Dios? ¿Usted cree que a Dios le agrada que la iglesia se divida? Yo creo que no. Dios busca unir, siempre unidad. Y usted trabaje por la unidad de la iglesia. No hable mal de su pastor, no hable mal de otros líderes. Dedíquese a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y Dios se va a encargar de fulano de tal. No somos quien para andar proclamando, diciendo cosas a los demás. No. Usted va a perder tiempo, va a perder energía, y al final, ¿qué va a sacar? ¿Estará proclamando el reino de los cielos a usted preocuparse de lo que está haciendo el otro? ¿Estará usted llegando a los planes de Dios preocupándose si esto lo hace mal o lo hace bien? ¿Estará usted haciendo las cosas bien si está más pendiente de tu vecino o del miembro de la iglesia? Lo importante, hermano, es que usted y yo estemos haciendo lo que tenemos que hacer en el tiempo que Dios determinó. Dios va a juzgar todas las cosas. A Dios no se le escapa nada. Entonces, la iglesia no es una democracia, no es una autocracia, no es un gobierno de un solo hombre. Sí, yo también reconocemos la gracia de los demás, y siempre buscando agradar a Dios en todas las cosas. Sí, es una teocracia. La iglesia tiene que aprender, todas las iglesias, todas las congregaciones tienen que aprender que el que gobierna es Cristo. No es el ser humano, no son las denominaciones, es Dios. La iglesia le pertenece a Él, no es de ninguna denominación, no es de ningún ser humano. La iglesia le pertenece a Cristo. Y Cristo quiere que su iglesia sea un agente del reino, un agente que realmente va a provocar un cambio a esta sociedad que tanto lo necesita. Y hoy día, a través con tantas cosas que nosotros estamos viendo en el mundo, a veces la iglesia pierde ese objetivo, se desliza ciertas cosas, pero el objetivo más importante de la iglesia, hermano, y en esto quiero ser enfático, el gran objetivo, la gran responsabilidad, la gran comisión de la iglesia es proclamar el reino de Dios y establecerlo. ¿Por qué? Porque eso es eterno. Los pensamientos, la ideología, los partidos son algo temporal, pero el reino es eterno. O sea, ¿qué saco yo con hablarle a una persona cierto tipo de pensamiento si esa persona no se convierte al Señor? ¿A dónde irá su alma? ¿Qué saca esa persona con tener cierta filosofía e ideología si su alma se condena y se va al infierno? Porque el evangelio del reino saca a la gente de la condenación eterna, que es algo gravísimo. Grave, es más grave que todos los problemas humanos que podamos vivir. Si una persona en esta tierra se va sin recibir al Señor como Señor y Salvador, su vida está condenada a la eternidad, a la muerte. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por lo tanto, nosotros debemos proclamar este evangelio para que mucha gente pueda oír este evangelio, pueda arrepentirse de corazón y pueda entregar su vida a Cristo, y Dios los rescate de la aflicción y les dé herencia con los santificados. Ese es el mensaje que tenemos que hacerlo, pero a través de la proclamación y de establecer, mediante el poder del Espíritu Santo, el reino de los cielos. Si no hacemos eso, hermano, la iglesia puede ser cualquier cosa. Puede ser una entidad religiosa, una entidad moral, una entidad de principio, pero no es la iglesia, es el agente del reino, del poder de Dios. Dios derramó su poder en la iglesia. Por eso que los apóstoles tuvieron que esperar en el aposento para que viniera la promesa de lo alto y fueran llenos del Espíritu Santo, y ahí empezó la proclamación y el establecimiento del reino de los cielos. Si ustedes leen Hechos, los apóstoles ya habían orado, ya habían proclamado el reino, ya habían sanado, pero necesitaron quedarse en Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Eso fue una orden de parte de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros o algunas personas hacen cosas sin el poder del Espíritu? Ahora, el Espíritu Santo no es algo místico tampoco, porque de repente
Yo veo a algunos hermanos que quieren ver visión y cosas así, ven sueños. No. Yo creo que el poder está para deshacer las obras del diablo, hermano. Así lo dice. Para esto pareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y cómo Dios hundió a Jesús con Espíritu Santo y fuego para deshacer las obras del diablo. El poder del Espíritu es para deshacer toda obra del diablo. Pregunta, ¿qué obras del diablo puede ver usted? Muerte, enfermedad, miseria, pobreza, todo lo que el diablo ha hecho, porque lo que usted ve afuera, o lo que usted ve a su alrededor, es la obra del diablo. La destrucción moral, la destrucción de la familia. Y podemos decir muchas cosas más, pero cuando Cristo vino a esta tierra, nos vino a dar vida y vida en abundancia. Y ¿sabe? Nos vino a dar vida inmortal, vida eterna, que no es de este tiempo. O sea, nosotros vamos a trascender, aunque nos cuesta entender de repente. Ya en Cristo somos eternos, en Cristo, porque dice, todo aquel que me cree, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, esta proclamación del Evangelio es tan importante, es tan trascendente, pero que lamentablemente a veces nosotros por muchas situaciones nos callamos la boca, lo hacemos lo desentendido, o usamos otra estrategia y empezamos a hacer cosas humanas. Hermano, dependamos de Cristo, dependamos del poder del Espíritu Santo. Si esa es la persona que yo necesito para hacer la obra del ministerio, yo necesito el poder del Espíritu. Sin el poder del Espíritu no puedo. A lo mejor puedo hacer cosas buenas. Innegablemente puedo hacer cosas buenas, puedo ayudar a mi vecino, puedo dar dinero, puedo ofrendar o cualquier cosa, pero yo necesito el poder del Espíritu Santo porque es el único poder que puede romper todo yugo de esclavitud, es el único poder que te puede traer libertad completa, es el único poder que puede hacer las obras que Cristo quiere que tú hagas, porque la Biblia dice que todo aquel que le cree las obras que él haga, que hizo, también las hará. Tenemos que empezar a hacer las obras del Padre a través del Espíritu Santo. Es importantísimo, hermano, que entendamos que sin el poder del Espíritu Santo somos ineficaces, somos limitados, vamos a tener una pobre influencia en esta humanidad. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Este reino en su plenitud se va a manifestar en su segunda venida. Nosotros tenemos un anticipo del reino. ¿Cuáles son las señas del reino? Echar fuera demonios, que es lo primero. Porque vuelvo a repetir, el enemigo trabaja en silencio, trabaja en la ignorancia. Mientras menos tú conozcas cómo el enemigo actúa, más actúa él. Por lo tanto, como dijo Pablo en la carta a los Corintios, que lo dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros debemos saber cómo y qué armas ocupa el diablo. Y no ser ingenuos que él está trabajando en tu vida, está trabajando en mi vida, está tratando de alguna manera de hacerte caer, de hacerte pecar, de hacerte abortar, de hacerte dudar de su poder, del poder del Señor. Él está constantemente. Entonces necesitamos entender que como hijos de Dios pasamos a ser enemigos del diablo cuando tú te convertiste. Lleva a hacer todo lo posible para que tú abortes tu llamado, para que tú te pospongas, para que tú te vayas, para que tú te amargues, para hacer de todo lo posible. Pero ahí depende de ti, depende de tu relación con Dios, de tu creencia en la palabra, de tus convicciones. Dios está probando nuestras convicciones en este tiempo de pandemia. Ya llevamos un año sin poder reunirnos. ¿Cuántos hermanos días se han enfriado? ¿Cuántos hermanos días están tomando una actitud pasiva? Quizás a lo mejor no sea en el mundo, pero una actitud pasiva. ¿Le sirve eso a Dios? Eso me lleva a proclamar el reino. ¿Qué aporte estoy haciendo yo a la causa de que? Porque, hermano, la Biblia dice que cada uno dará cuenta a Dios de sus obras. Yo por lo menos espero hacer la obra del Señor. A lo mejor me va a costar, me voy a caer, pero voy a seguir, voy a luchar, porque yo no quiero llegar el día de la resurrección, no quiero llegar a ese día tan importante y que Dios me diga, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con los dones? Yo quiero decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste bien, en lo mucho te pondré. ¿Sabe usted la característica que Dios está buscando en cada uno de nosotros? Es la fidelidad a Dios. Fiel. Y eso tiene que probarse cuando las cosas están color de hormiga. Cuando te sientas solo, cuando te sientas decepcionado, cuando hayas fallado, cuando todos te dejen. Ahí
precisamente ahí es donde tú tienes que ser fiel. No cuando las cosas estén bien, porque es fácil. Es fácil cuando todo te dan una palmotada en la espalda y te dicen estás haciendo las cosas bien. Es fácil, pero es difícil cuando todos te critican o algunos dicen que tú estás haciendo las cosas erradamente. Ahí tú tienes que manifestar la fidelidad de Dios. Entonces, el reino de su plenitud va a estar en su segunda venida. Tenemos ahora el anticipo. Tenemos la posibilidad de experimentar el reino, de vivir el reino y de establecer el reino. Ahora, vamos a estudiar la naturaleza del reino. La naturaleza del reino es algo espiritual. No es de este mundo. Entonces, nada que ver. Nada que ver de este mundo. No hay ninguna cosa que en este mundo se le puede comparar al reino de los cielos. Nada. Absolutamente nada. Acá aparece en Juan capítulo 3. Este es un versículo que casi todos se saben los cristianos. Que respondiendo Jesús le digo, de cierto digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque el reino es algo espiritual. Y para ver algo espiritual tú tienes ojos espirituales. Y para que tengas ojos espirituales tienes que haber nacido de nuevo. O sea, una persona que ha nacido de nuevo, no estoy hablando si tú vas a una iglesia, perteneces a esta congregación, estoy hablando si fuiste engendrado por Dios a través del Espíritu Santo, naciste de nuevo, tienes una nueva naturaleza en tu interior, dice, puedo ver el reino de Dios. O sea, ¿por qué? Porque es algo espiritual. Se te abren los sentidos espirituales. Tú sabes que cuando tú llegas al conocimiento del Señor y tú entregas tu vida a Cristo, tú empiezas a percibir cosas que están más allá de lo humano, más allá de lo tangible. Empiezas a percibir tanto el mundo de Dios como también el mundo de las tinieblas. Y de repente tú dices, ¿cómo esto? Porque el mundo espiritual es un mundo que Dios nos invita, que Dios nos llama y que Él habita en ese mundo del espíritu. Dios es espíritu. Juan 4 dice, Dios es espíritu. Entonces, para nosotros poder entrar en un reino que es espiritual, necesito nacer de nuevo. Y eso es la condición más importante. Si toda persona que no haya nacido de nuevo, solamente a lo mejor haya tenido una experiencia con el Señor, pero no haya nacido de nuevo, engendrado de nuevo, tener la naturaleza dentro de nosotros, no puede ver el reino. Aunque tú se lo hables, se lo digas, no puede ver. Porque una persona que no ha nacido, no puede ver, es imposible. En Lucas 17:20 dice, Lucas 17:20, interrogando por los fariseos, ¿cuándo viene el reino de Dios? Le respondió y le dijo, el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. Entonces los fariseos quizás querían ver algo parecido a lo de David, no sé, pompa, lujo, pero que dice que en el versículo 21, porque he aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. Y no lo podían ver. ¿Por qué? Porque no habían nacido de nuevo. Porque no tenían su corazón en humildad. Los fariseos y la ley, los fariseos y los legisladores, por decirlo así, tenían su corazón endurecido. ¿Qué es lo que impide muchas veces ver el reino? Es tu corazón o mi corazón endurecido. ¿Por qué? Porque me han decepcionado, me he amargado, me he apartado, he juzgado a los demás. Lo que más tienes que guardarte en este tiempo y siempre es tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tu corazón no está recto, no está limpio, aunque Dios te hable, eso va a rebotar. Aunque mire, Dios siempre nos está hablando. En este preciso momento te está hablando a ti y a mí también. Porque tanto el que predica como el que escucha, los dos somos ministrados por la palabra. Dios siempre nos está hablando todos los días. Habla a nuestra conciencia, habla a nuestro ser. Dios siempre está deseoso, hermano, que podamos relacionarnos con Él, podamos tener intimidad con Él y podamos ser bendecidos por Él, siempre.
somos nosotros que por nuestra terquedad, rebelión o como usted lo quiera llamar, posponemos esos momentos de intimidad. Yo me veo a Dios con un deseo ferviente de que tanto usted y yo podamos tener ese momentos de amor, porque sé lo que Dios quiere, que nuestra relación con Él sea de amor. Eso es lo que Dios quiere. El fin de la ley es Cristo y lo más grande es el amor. Poder en nosotros tener amor hacia Dios, porque cuando las cosas las hacemos por amor, se nos hace más fácil. Es más fácil ser fiel cuando usted ama a una persona o no. Es más fácil ser fiel a una persona cuando usted ama a esa persona. Pero si usted no ama a esa persona, si usted no la conoce, usted puede caer en la infidelidad o posponerla o cambiarla por otra. Pero cuando usted ama a esa persona, inevitablemente llega la fidelidad. Por eso es que para mí la obediencia empieza con el amor, y la obediencia es una expresión de amor máxima, porque ahí yo me olvido de mis sentimientos, me olvido de mis emociones y solo busco obedecer a aquel que amo. Nada más. Busco que mi obediencia sea el fruto de mi amor hacia Dios. Eso es lo que Dios quiere. No quiere, hermanos, que externamente me estén diciendo aquí, deja acá, o sea, aquí no. Que el amor que Dios ha dado en mi corazón, yo lo puedo expresar a través de la obediencia. Y ahí, para mí, esa es la expresión máxima de amor de un hijo de Dios hacia el Padre. Obediencia. No hay mayor sacrificio, hermano, más grande que nosotros podamos hacer que la obediencia. No existe algo más hermoso que obedecer a aquel al que tú amas y que amamos, que se llama Jesús de Nazaret. Entonces esa es la verdadera obediencia. En Hechos 1.3, vamos a ver en Hechos 1.3, que estamos viendo que la naturaleza del reino que es espiritual. Hechos 1.3 dice, ante los cuales después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas decisivas, apareciendo durante 40 días y hablando de las cosas concernientes al reino de Dios. Si yo estoy hablando aquí unos minutos acerca del reino de Dios, Él pasó 40 días. 40 días, imagina usted, es más de un mes. 40 días hablando de un mismo tema. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué nos pasaría a nosotros? Nosotros nos aburriríamos, pero yo creo que con todo lo que Jesús le habló a los apóstoles estaban, pero así. Porque el reino es eterno, es un tema eterno, no tiene principio, no tiene fin. Hechos 1.3 dice, ante los cuales después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas decisivas, apareciéndoseles durante 40 días, hablando de las cosas concernientes al reino de Dios. O sea, Cristo, ya glorificado, pasó 40 días hablándolo del reino de los cielos. ¿No cree usted que es importante saber qué cosa les habló a los apóstoles? ¿No cree usted que eso para Dios es relevante? Entonces, esto es estudio para que nosotros podamos entender un poco lo que es el reino de Dios. Romanos 14:17, creo que es un versículo que todos nosotros sabemos. Pero lo voy a leer otra vez, porque me gusta tenerlo constantemente en la memoria. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Primero lo que viene es la justicia. Y algo que yo quiero, antes de poder terminar esta enseñanza, que sin la justicia nosotros no entraremos al reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuera mayor que los escribas fariseos, de ningún modo entraréis al reino de los cielos, dice la palabra. ¿Y qué es la justicia? Bueno, primero que nada, la justicia es la palabra. Yo tengo que cumplir la palabra. Así lo dice Mateo capítulo 5. Si vuestra justicia no fuera mayor, y voy a leer este versículo para que usted me pueda entender y pueda creer lo que estoy diciendo.
Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia, no está hablando ya de la justicia de Dios, vuestra justicia, no fuera mayor que de los escribas y fariseos, de ningún modo, y esto lo dice Jesucristo, no lo digo yo, de ningún modo entraréis al reino de Dios. Y algo que a nosotros los cristianos se nos olvida, que tengo que tener una vía de justicia para poder, dice, entrar al reino de Dios. Debo aprender a vivir en justicia. ¿Y qué viene justicia? Hacer lo correcto, hermano. Si alguien te prestó plata, tienes que devolverla. Si tú defraudaste a alguien, tienes que ir y reconciliarte. Hacer obras de justicia. Eso tenemos que nosotros aprender, hermano, y no quedarnos solamente con el pensamiento cristiano, filosófico, de bondad humana, y cuando Dios nos demanda que tienes que ir a pedir perdón, usted tiene que hacerlo. Esa es la justicia, cumplir la palabra de Dios, reconciliarse con las personas. ¿Qué pasa muchas veces cuando nos disgustamos? ¿Sabes lo que pasa? Muchas veces tiramos todo por la borda. ¡Pum! Era como que a Dios le dice, ¿sabes qué? No quiero. No lo estamos diciendo, pero con nuestro malestar, nuestro enojo, es como que Dios no importara cumplir su palabra. Somos así de altaneros. Entonces, mire, me atrevo a decir algo. Hay oraciones que Dios no va a responder mientras usted o yo no andemos en la justicia de Dios. Porque Dios oye a aquel que teme a Dios. Dios oye a aquel que realmente tiene temor de Dios. Lo dice acá la palabra. Juan 9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Entonces, hermano, no nos engañemos nosotros mismos. Si realmente Dios me llamó a su reino, si realmente tengo que proclamar el reino, si tengo que establecer el reino, tengo que aprender a vivir en justicia. Debo saber cómo debo tratar a mis papás, de cómo yo debo conducirme con mis padres, con mis hermanos. Debo ser respetuoso con toda autoridad, aunque no me guste. Debo ser respetuoso con toda autoridad que Dios ha puesto. Debo aprender a ser sumiso a las autoridades que están sobre mí. No es solamente decir, soy cristiano, creo en Jesucristo. No, tienes que manifestarlo con ellos, con obras. Si usted lee la carta de Juan, me gustan a mí porque dice, el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento es mentiroso. Y la verdad no está en él. El que dice, por eso dice, nosotros decimos a veces muchas cosas, hablamos, decimos, podemos escribir por WhatsApp, por YouTube o por Facebook, muchas cosas. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, que es la justicia de Dios, es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice. Y si usted lee Juan, muchas veces dice el que dice, el que dice, el que dice. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tengamos cuidado, hermano, que cuando yo esté diciendo cosas y no las esté haciendo. Tengamos cuidado cuando yo estoy diciendo que soy hijo de Dios y no estoy comportándome como hijo en mis acciones con mi prójimo. Tengamos cuidado de eso, hermano. Tengamos mucho cuidado, tengamos temor de Dios cuando caminemos en la calle, cuando nos relacionemos con el prójimo o con nuestros seres queridos. Respetemos a toda persona, independiente en lo que ellos crean o no crean. Tengamos temor de Dios, porque eso nos asegura, hermano, que el ángel de Jehová está alrededor de nosotros. Alrededor de nosotros. No seamos ligeros para hablar mal de las personas, hermano, y menos de gente que ni usted ni yo conocemos. No sabemos qué. Tratemos de no entrar en esos terrenos, porque entramos en la carne, hermano, y el diablo ahí nos da más todavía para que sigamos hablando. No, proclamémonos y procurémonos solamente saber
de Jesucristo y hablar de Cristo y pensar en Cristo y hablar solamente de Él. Y dejemos las demás cosas para que Dios las trate. Pero preocupemos nosotros si yo estoy andando en la justicia, si mi vida es agradable delante de Él. Vuelvo a repetir, nuestra vida interna es importante para Dios, porque Dios ve nuestro interior. Las personas ven nuestro exterior, pero Dios ve nuestro interior. Seamos sinceros con Dios y con nosotros. Bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Vamos a seguirla dando todos los miércoles y de alguna manera enseñarle con palabra y también con testimonio del reino de los cielos. Es algo que Dios me ha puesto constantemente porque, bueno, yo veo cosas, escucho, leo, y lo que Dios más me ha puesto es que yo me preocupe más conocer el reino que cualquier otra cosa. Más que... ¿Son necesarias las noticias? Sí, son necesarias, pero más relevante, más importante, más trascendente es el reino de Dios. Así que, hermano, le doy gracias a todos los que se han conectado. Voy a ver si puedo hablar, mandar un mensaje a todos, a Fermín, creo que por ahí, hermano Eduardo, a Carolina, a Eduardo otra vez, a Juan, bendiciones Juanito, hermana Gloria, a Cristian Muñoz, bendición a todos aquellos que se pudieron conectar y los que van más adelante a escuchar este mensaje. Espero que haya sido de bendición y los vemos el próximo miércoles, ya yo creo con mi esposa, hablando del reino de los cielos. No se lo pierda, bendiciones.